Y ahora comencemos nuestro viaje hacia la dimensión insólita.
Hallo? Hallo, ich habe etwas verloren. Hallo? Kann du mich helfen? Ich habe etwas verloren. Hallo? Entschuldigung. Entschuldigung. Ja, hallo? 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 Ja, hallo? Ich habe etwas verloren. Ich habe mein Parasiten verloren.
Entre montes yo iré a desear que tu anhelo y tu voluntad no se marquen con mi vanidad, pero el viento de mi lado está. Y es que el adorno de mi peso cargarás, por más que huyas en mí tú te encontrarás. Vuela, vuela, el trueno sí que no para. Así que nadie me avisó que en ti estaré, pero la dignidad en ti protegeré. Y es que el dolor en mis mangas se acumuló, recuerdos de puertas cerradas clausuró. Por más que huyas de mí vas a ver, nadie le miente a la tierra sin caer. Vuela, vuela, el trueno sí que no para. Vuela, vuela, el trueno sí que no. Nadie me avisó
Y esto nos lleva al tema del que hablaremos hoy, los complejos. Esto lo vamos a dividir en 2 programas. Empezaremos con este primero y para eso tenemos como siempre a nuestro colaborador, Pedro Temblador. Hola Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para ti y para todos los oyentes de este canal. Hoy vamos a tratar este interesante tema, que son los complejos. ¿Qué podrías decirnos sobre ellos y cómo nos afectan? Bueno, las capas profundas de nuestro inconsciente se comunican con nuestro egoconsciencia mediante imágenes míticas y poéticas, historias y sentimientos que consisten enteramente en elementos y características de la especie humana. La voz de nuestra naturaleza tribal que va filtrándose hacia arriba, hacia la superficie de nuestro ego consciente humano. Esto el tema de los complejos no tiene mucho que ver con un individuo en particular, sino con el desarrollo de la especie humana como totalidad. Las capas más profundas de nuestro inconsciente parecen ser todavía indiferentes a los propósitos de nuestro ego, al tiempo que operan de un modo totalmente incomprensible para nosotros. A este inconsciente colectivo Jung lo denominó también con el término psique objetiva, ya que mantiene a raya al ego y dirige el acontecer de los sucesos hacia la realización de la totalidad de nuestra psique. Esta es una visión mucho más positiva del mundo interior que el lúgubre punto de vista que tenía Sigmund Freud de un subconsciente construido con los materiales que la psique rehúsa o rechaza o reprime por ser inaceptables. Nuestro egoconsciencia, cuando resulta ser intenso e introspectivo, experimenta ciertos modelos que emergen de dichas profundidades desconocidas de nuestro ser. Sentimos con fuerza sus efectos como complejos. El término complejo es una palabra que acuñó Jung y también se suele decir, nombrar como síntomas, ¿no? Y los experimentamos en sueños, en fantasías, en visiones, de todo tipo de imágenes y símbolos. Hay una cita de Jung que me gustaría decir, en la que dice: un complejo es la imagen de cierta situación psíquica que tiene un fuerte acento emocional y que además es incompatible con la actitud habitual de la conciencia. Así que los complejos han sido separados de la conciencia y llevan una existencia aparte en el oscuro reino del inconsciente y están siempre a punto de impedir o reforzar el funcionamiento consciente. No, bastante interesante. También Jung inventó el test de asociaciones de palabras, ¿no? ¿Cómo funciona a la hora de detectar un complejo? Ciertamente, Jung es el autor de este test llamado test de asociación de palabras, en el que él descubre que los complejos manifiestan su presencia perturbando o retrasando las respuestas del individuo a las preguntas. Esto también ocurre a veces en nuestras conversaciones cotidianas, donde decimos lo que no queremos o debemos. De hecho, algunas veces decimos: anda, me traicionó el inconsciente, ¿no? La constelación de un complejo crea una confusión en el sujeto interrogado, dando respuestas falseadas de las que luego no recuerda cuando se le somete a una prueba de repetición. Este test es el origen de la moderna máquina de la verdad, utilizada ya con instrumentos de medición mucho más modernos. En muchos campos se utiliza mucho, especialmente en criminología y jurisprudencia. Aquí en este test, la unidad de la conciencia es puesta en duda por la existencia de los complejos. Estos provocan estados perturbados que estorban a la intención voluntaria.
Los complejos son factores psíquicos muy fuertes desde el punto de vista energético e irrumpen a veces desplazando a la propia conciencia. Durante un tiempo, los complejos nos sumen en un estado de no libertad. Somos poseídos por pensamientos obsesivos y acciones forzadas. En jurisprudencia, este concepto es conocido como estado de responsabilidad limitada, en el que se comete un delito y que se considera normalmente un atenuante de la condena. Un complejo afectivo es la imagen emocional de una situación detenida, imagen incompatible con la actitud consciente. El complejo está dotado de una cohesión interior, una especie de totalidad propia y de gran autonomía. No se somete mucho tiempo a la voluntad consciente y en cuanto puede, vuelve a la superficie de la conciencia. No es posible aniquilar un complejo y su curva de actividad es ondulatoria, surge y se retira según las condiciones reinantes. A veces incluso se producen escisiones de la conciencia en varias personalidades parcelarias diferentes, con caracteres y memorias propias, que pueden turnarse en su actividad y que son autónomas. Y claro, nos hacen decir y hacer lo que no queremos en los momentos más inoportunos. Wow, bastante interesante y es cierto, es algo que creo que mucha gente puede captar. ¿Y qué relación tiene esto entre los complejos y los arquetipos? Me parece como que hay un tipo de relación entre las dos cosas. Sí, indudablemente. En el centro de un complejo hay siempre un arquetipo. Toda experiencia sensorial es primero filtrada a través de los componentes del inconsciente colectivo, los arquetipos, que reúnen nuestras experiencias vitales a su alrededor para formar complejos. Si vamos quitando las capas de experiencias personales que conforman un complejo, descubrimos al arquetipo que éste contiene. El proceso se asemeja a cuando vamos pelando las capas de una cebolla. Vamos a poner un ejemplo para entenderlo. En el núcleo, por ejemplo, de un complejo paterno está el arquetipo del padre, el cual atrae hacia sí las imágenes y los comportamientos del padre que están disponibles en la experiencia del propio individuo. A medida que se excava más profundamente en un complejo, las imágenes y comportamientos son cada vez menos personales y están cada vez más conectados a la herencia colectiva de la persona. En los sueños, por ejemplo, se muestra mucho la personificación de los complejos, los cuales en muchas ocasiones son responsables de las pesadillas. El camino directo al inconsciente no son los sueños, como afirmaba Sigmund Freud, sino los complejos que engendran sueños. En el caso de una psicosis, los complejos llegan a hablar en voz alta y los enfermos los oyen como voces interiores que proceden de personalidades extrañas. Uh-huh. Eso es bastante interesante y el escuchar las voces impacta mucho. ¿Cuál sería el origen del complejo? Sí, el origen o etiología del complejo es un choque emocional. Es un shock, un traumatismo o un incidente grave que separa un compartimento de la psique. A veces puede ser incluso un conflicto moral o la imposibilidad de alcanzar la totalidad de la naturaleza humana. Así se produce una decisión en la conciencia, presentándose el complejo como una fractura interna. En psicología se ha llamado una astilla de la psique. Uh-huh. La inconsciencia del complejo tiende a asimilarse al yo mismo, lo que crea una modificación momentánea e inconsciente de la personalidad. Esto es llamado la identificación de un complejo. Este estado explica la experiencia conocida como posesión, tanto demoníaca en el caso del cristianismo medieval, véase la expresión medieval tiene el diablo en el cuerpo, como en otras religiones animistas, especialmente el vudú africano y haitiano, etc. El hombre primitivo no psicologizaba como nosotros los complejos perturbadores, sino que los sentía como demonios en el cuerpo que debían de ser exorcizados por un chamán. Uh-huh. Bastante interesante. Te quería hacer una pregunta que me ha surgido ahora cuando me has comentado esto sobre lo que me estás comentando sobre los complejos, ¿no? Y como cuando el complejo se apodera de uno mismo, ¿no? ¿Este complejo puede llegar a tener un efecto en la sombra? Bueno, de hecho, parte de la sombra. Porque la sombra es un arquetipo en el que está todo lo inconsciente que no comprendemos. Entonces, todos los complejos obviamente están en la sombra. Nuestra tarea es precisamente hacer consciente este complejo y trabajar con él para curarlo, para sanarlo.
pero obviamente no podemos sanar una cosa si primero no estamos convencidos de que estamos enfermos. De hecho, cuando estamos enfermos tenemos síntomas, y esos síntomas son, pues, en el caso del complejo, pues que estamos siendo poseídos por un complejo desde el inconsciente, y claro, esos síntomas debemos de interpretarlos y hacer una terapia con ellos, ¿no? Vale, muy bien y muy interesante. ¿Qué efectos nos producen los complejos? Bueno, los complejos tienen una autonomía notable y producen dolores y fobias de todo tipo. Estas fobias, aparentemente son imaginarias y ficticias, pero para el sujeto que lo sufre no lo son. Entonces, especialmente el miedo incita a la conciencia a hacer entrar a los complejos en actividad. Una persona que tenga una fobia, por ejemplo, a las arañas, aracnofobia, pues inmediatamente que aparece el estímulo, tiene miedo y inmediatamente ese complejo se activa, ¿no? Desde el punto de vista de la conciencia ve ridículo los complejos, porque en realidad nos inspiran vergüenza, son inmorales y nos causan grandes disgustos en las relaciones con los demás. Así que el temor al complejo es un prejuicio muy poderoso, una aprehensión supersticiosa a lo nefasto. La explosión de una neurosis indica que el complejo se ha establecido en la superficie de la conciencia y ha empezado a asimilar al complejo del yo. Es decir, se ha sobrepuesto, ha ganado el complejo al propio yo y se posee completamente al individuo. Entonces el dominio del complejo engendra una disociación neurótica de la personalidad. Suplanta al yo, el cual teme ser ahogado por dicho complejo, lo cual produce mucha angustia y mucha ansiedad en la personalidad del individuo que lo está sufriendo. Bastante interesante. El complejo podría tener una relación con no la bipolaridad, pero con la personalidad múltiple. Sí, sin duda hemos dicho que obviamente puede escindirse la conciencia de un individuo pasa con una bipolaridad. O sea, realmente es lo que se llama el complejo de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Dr. Jekyll por la mañana era un doctor muy bueno y por la noche se convertía en Mr. Hyde, que era un personaje terrible. Entonces, pero los dos convivían dentro del mismo cuerpo, digamos, y eso es una cosa no para nada deseable, ¿no? ¿Y qué podemos hacer sobre esto? Bueno, lo primero es ser consciente de este tema, claro, porque la falta de concienciación de los complejos que ocurre en personas que no echan cuenta o que minimizan la importancia de este asunto invoca la llegada de una neurosis. Muchas personas dicen, no, es que yo soy así. No, tú no eres así. A ti te está poseyendo un complejo y tú no eres así. Entonces debemos hacer consciente el complejo, asimilarlo, aceptarlo y finalmente vaciarlo de energía. Esto lo veremos en el próximo programa, que sería la terapia de los complejos. De los complejos en realidad depende el bienestar y el malestar de las personas, ya que conducen a muchas personas, a muchos seres humanos a la ruina, a la ruina de su propia felicidad, de las relaciones con los demás, de su familia, de los grupos sociales y en el caso de los países a conflictos bélicos. O sea que, entonces, lo que sí hay que entender una cosa, los complejos no son malos por sí mismos, sino que son manifestaciones vitales de la psique humana que están presentes tanto en los prehistóricos como en los hombres actuales y que pueden llevar a un mayor conocimiento, sanación y crecimiento personal de uno mismo. Así que el efecto negativo de un complejo usualmente se experimenta como una distorsión de alguna de las funciones. Recordar las 4 funciones: intuición, pensamiento, sentimiento, sensación. Y normalmente el complejo produce una distorsión de alguna de ellas. Por ejemplo, en lugar de una crítica justa y una respuesta adecuada a una situación, pues reaccionamos según nos dicta el complejo de una forma completamente bruta e inconsciente, ¿no? Entonces, mientras no tengamos conciencia de los complejos, estamos expuestos a ser manejados por ellos. En la vida cotidiana observamos muchas situaciones en las que la gente pierde el control y los estribos, por el enfado, la ira, los celos, etcétera, etcétera.
pero puede que incluso sea por una insignificancia que no merece la pena, tal enfado, tal ira, ¿no? Entonces decimos, hay expresiones en castellano muy propias de esto que dice, ¿qué mosca le habrá picado a este hombre? O estaba fuera de sí, o enloqueció de pronto sin venir a cuento, o no parecía el mismo, o hay gente que dice, perdió los estribos en un momento. O otras personas dicen, se transformó en un ogro. O recuerdo que en el Caribe, en Sudamérica, dicen, cuando ocurre esto, le dicen, se le soltaron los caballos. Es una expresión muy, muy, muy cariñosa. Hay una cita de Jung muy bonita que dice, hoy en día todos saben que las personas tienen complejos. Lo que no se sabe es que los complejos pueden tenernos a nosotros. Muy, muy, muy cierta esa frase, la verdad que sí, bastante. Y como hay tantos complejos, ¿podrías decirnos algunos de ellos, aunque sean unos básicos o si son bastante extensivos, ¿no? ¿Podrías comentarnos algo sobre estos complejos? Sí, Manzoito, gracias. Sí, hay distintos tipos de complejos. Vamos a ver que están primero los complejos básicos, después los complejos físicos, después los complejos de enfermedad, los complejos de estatus social, los complejos mentales y después complejos asociados a nombres de cuentos y nombres literarios o nombres clásicos de la literatura y mítica universal. Entonces, como es una larga lista, nosotros hemos pensado que mi amigo Manzoito va a ir diciendo el nombre de los complejos y yo hago una breve reseña muy pequeña, una frasecita, porque en realidad son tantos los complejos y de tanta profundidad que yo lo que aconsejaría al lector o al oyente bueno, que si alguno de estos complejos siente que tiene una cierta afinidad con ellos o conoce esa sintomatología en él o ella, pues que lo investigue. Ahí está la red en internet que puede perfectamente preguntar sobre estos complejos que tienen una extensión enorme, pero nosotros solamente lo vamos a nombrar y todo esto. Entonces, dentro de los complejos básicos, el primero, que es el complejo paterno en su aspecto positivo y negativo, y el complejo materno, que es en su aspecto positivo y negativo, lo vamos a ver en el siguiente programa, porque son complejos muy profundos, marcan mucho nuestra vida, nuestra relación con nuestro padre y nuestra madre, y de alguna forma merecen ser estudiados aparte, ¿no? Después están, entonces, a medida que vaya diciendo Manzoito los complejos, pues yo voy a hacer una muy pequeña referencia y bueno, pues así por lo menos tenéis un listado de eso. Hay muchos más de los que vamos a decir, pero bueno, sería demasiado extenso y no queremos cansaros tampoco. Vale, fantástico. Pues comencemos entonces con el complejo parental. ¿Qué podrías decirnos sobre él? Sí, el complejo parental es una relación defectuosa con ambos progenitores, tanto padre como madre. Esto es uno de los complejos que representa una enorme desgracia para una persona, porque uno puede tener una buena relación con su padre y mala con su madre, o al revés, pero tenerlo con los dos es algo terrible en la vida de una persona. Vale, ¿y qué podrías decirnos sobre el complejo de Édipo? De Edipo. Sí, el complejo de Edipo fue propuesto por Sigmund Freud y representa el amor patológico del hijo por su madre. Es un deseo de sustituir al padre en la relación con su madre. Freud tiene una gran literatura sobre este complejo. ¿Electra? El complejo de Electra fue un término propuesto por Carl Jung para designar la contrapartida del complejo de Edipo que no diseñó Freud, y es una fijación afectiva excesiva de la niña, de la hija, en la figura de su padre. El fraterno. Bueno, el complejo fraterno es bastante importante. Es un conjunto organizado de deseos hostiles y amorosos que el niño o la niña experimenta respecto a sus hermanos o hermanas o con respecto a algunos de ellos. La relación con los hermanos y las hermanas marca mucho en nuestra infancia y es muy importante tenerlo en cuenta. El complejo de victimismo o culpabilidad. Sí, es una patología por la que el individuo se siente siempre culpable de todo lo que ocurre o bien se siente víctima de todo lo que le hacen los demás.
¿El de superioridad o narcisismo? Bueno, el complejo de superioridad es una patología por la que un sujeto se siente constantemente superior a los demás, aunque no exista causa alguna que justifique ese sentimiento. ¿Y el de inferioridad? El complejo de inferioridad igualmente es una patología por la que un sujeto se siente constantemente inferior a los demás, aunque no exista causa alguna que justifique ese comportamiento. ¿Qué podrías decir sobre los complejos físicos? Bien, los complejos físicos, que en psicología se llaman complejos dismórficos corporales, son producidos a raíz de diversas características físicas. Por ejemplo, esto nos ha pasado mucho en la escuela de pequeño, pues gordo flaco, alto o bajo, guapo o feo, si se tienen órganos grandes o deformes, por ejemplo, nariz, orejas, cabeza, tronco, miembros, o personas que son pelirrojas, o personas que son albinas en algunas culturas, como la cultura africana, los albinos son considerados inferiores, ¿no? En fin, son aspectos físicos que producen complejos en las personas que lo poseen, especialmente cuando son pequeños. Uh-huh. Muy, muy interesante. ¿Y los complejos de enfermedad? Lo mismo, son producidos por diversas dolencias o minusvalías físicas o psíquicas, pues el caso del enanismo, ¿no? El caso de los tartamudos, de los bizcos, de los paralíticos, de los deformes, de las personas que tienen enfermedades mentales, etcétera, etcétera. ¿Y el complejo de estatus social? Bueno, esto es muy fácil de entender. Producidos a raíz de la pertenencia a una casta, a una clase social, pues hay complejos de pobre rico, hay complejos de tener sangre azul, hay complejos de poder, hay complejos de perfeccionismo, de complejos de ganador y complejos de perdedor, etcétera. Depende, tiene que ver más bien con el tema de la herencia del dinero y todo este tipo de cosas que también obviamente producen complejos. Uh-huh, sí, bastante interesante. ¿Y los complejos mentales? Que también son bastante interesantes. Sí, además antes dijimos que había deficiencia física, pero claro, las deficiencias mentales pues también producen complejos. Si un niño o una niña son infradotados, deficientes o minusválidos físico, o débil mental, o autista, o tiene síndrome de Down, o síndrome de Asperger, etcétera, o bien lo contrario, o bien si es un superdotado patológico, que también es un complejo tremendo. ¿Cierto? Y hablando sobre eso, ¿qué podrías decirnos sobre los que tienen nombres de personajes de cuentos como el de Peter Pan? Sí, se ha cogido para nombrar ciertos complejos, se han cogido nombres de personajes tanto míticos como también de los cuentos de hadas, de los cuentos, pues porque todos los comprendemos. Por ejemplo, el primero de ellos. Uh-huh. El de Peter Pan. El de Peter Pan, pues lo que Peter Pan diría: busco siempre diversión, no quiero crecer, no quiero ser mayor, no quiero tener responsabilidades, etcétera, etcétera. Uh-huh. ¿El de la Bella y la Bestia? Bueno, la Bella siempre está intentando, el intento de cambiar al otro. Uh-huh. ¿El del Patito Feo? Bueno, el Patito Feo dice: yo soy chico, soy débil, soy feo, nadie me quiere, soy pobre, etcétera, etcétera. ¿El de Cenicienta? Cenicienta siempre está buscando a alguien que la quiera. Tiene una situación dramática de dependencia. ¿El de Caperucita? Caperucita siempre está buscando la aprobación. Son las personas que siempre están buscando la aprobación de los demás. Sin ella no son nadie. ¿El de Wendy? Wendy, todos lo saben, que es más madre que esposa. Entonces abandona su papel de esposa y son madres, son lo que llamamos nosotros las madrazas. Uh-huh. Son madres de todo el mundo. ¿Cuál sería el complejo de Superman? Bueno, Superman dice: yo soy un hombre que lo puedo todo y soy capaz de todo. ¿Y el complejo de Superwoman? Soy una mujer que lo puedo todo y soy capaz de todo. Estos dos complejos que se pueden ver mucho en la sociedad conllevan a una ansiedad en esas personas terribles. Total. ¿Y cómo es el complejo de Casanova o el de Don Juan? Bueno, esto es muy normal, también no solo en los hombres, también puede ser en las mujeres, pero vamos, en más casos, el caso más prototípico, el caso de Don Juan, que viene a decir que soy un hombre que lo amo todo y las amo a todas. Entonces es una persona que es incapaz de mantener una relación estable con una mujer porque no quiere abandonar la relación con las demás mujeres y va pasando de una a otra, pues porque es incapaz de responsabilizarse de una relación. Uh-huh, un tipo de mariposa. ¿Cómo sería el complejo de Pulgarcito?
Bueno, Pulgarcito es el parecido al complejo de Benjamín. Soy el hermano más o la hermana más pequeña al que todos mandan y nadie valora. Pasa mucho cuando hay muchos hermanos, pues el más chico suele tener este tipo de complejo. Ujú. Me ha gustado mucho esta sección porque cuando me pongo a pensar sobre cada historia en particular, es un reflejo de la historia en sí, Ujú. con el complejo. Así. Bastante interesante. ¿Y qué podrías decirnos, como comentaste al principio, que los que tienen nombres clásicos y míticos? El primero, El primero sería como... Ok, empieza. ¿Y qué podrías decirnos sobre los que tienen los nombres clásicos y míticos como Otelo? Otelo, de la obra de Shakespeare, pues eso es un sentimiento morboso de celos. Son las personas celosas por antonomasia, enfermos de los celos. ¿Y el de Diógenes? Esto lo conocemos todo, es el que guarda todo lo que encuentra, aunque sea inútil. Tiene su casa llena de cachivaches. Ujú. ¿Y el complejo de Ulises? Bueno, el complejo de Ulises es el complejo de la sensación constante de ser un emigrante, un forastero, un extranjero. Es el desarraigo por vivir en tierra extraña y añorar la vida propia. Es las personas que no tienen raíces, ¿no? ¿Y el complejo de Alejandro? Sí, él se refiere a Alejandro Magno. Sabéis que tenía la tensión con su padre Filipo el Grande. Bueno, pues el resentimiento del hijo contra el padre. Entonces la frase típica es: mi padre no me deja espacio, no me deja oportunidad. Se siente cohibido por su padre. ¿Y el de Antígona? Antígona, ya sabéis que se dedica a cuidar a su familia, a su madre, y olvida que tiene que vivir su vida. Entonces viene a decir que es una fijación excesiva en la figura de la madre y una incapacidad para aceptar las leyes de la vida y del amor y de llevar una vida independiente. ¿Y el complejo de Aquiles? Bueno, aquí le representa la tendencia a ocultar la propia debilidad, la impotencia, incluso la homosexualidad, bajo la apariencia de invulnerabilidad o incluso de heroísmo. Entonces tiene una fachada externa de héroe, de fuerte, de tal, pero lo que está ocultando detrás es un problema muy grande. Vale, ¿y el de Venus y Apolo? Bueno, esto lo conocemos todo el mundo. Venus es la diosa del amor, igual que Apolo son el dios de la belleza. Entonces, bueno, es la sensación que tienen algunas personas de ser el más guapo y el más atractivo. En el caso de una chica, que le afecta mucho más a las chicas, pues la más guapa, la más atractiva. Y bueno, pues es un complejo difícil de llevar. Ujú. ¿Y cómo sería el de Sísifo? Sísifo, ya sabéis que, bueno, Sísifo representa la ambición, ¿no? Es el excesivamente ambicioso que solo busca el culto de la personalidad y busca una imagen nueva que encaje en las modas y demandas de la sociedad. Pues él va a ser siempre lo que la sociedad le demande de él, ¿no? Por un deseo de, como aquí se llama, un trepa, uno que Ujú. quiere subir por las escalas de la sociedad, aunque reprima su propia forma de ser, su ser interior. Cierto. ¿Y cómo sería el de Erostrato? Bueno, es curioso porque es una forma peculiar del complejo de inferioridad de gran incidencia delictiva. Entonces, no importan los medios con tal de distinguirse, sobresalir, que se hable de uno. En Erostrato le daba igual decía que aunque se hablara mal, que es preferible que se hablara mal, pero que se hable de uno. Y entonces, claro, esto también es, bueno, en las bandas juveniles y todo, pues siempre se hace que el individuo que quiere entrar en una banda juvenil tiene que hacer un delito, un crimen, o sea en fin, un complejo muy malo, la verdad. Ujú. Cierto, cierto, bastante duro. ¿Y cómo sería el de Empédocles? Bueno, Empédocles ya sabéis que fue capaz de suicidarse con tal de no admitir cómo era. Entonces el complejo designa la compulsión al suicidio por realzar el propio equilibrio de autoestima, quebrantando y apareciendo como un héroe ante sí y a los demás, pero lo que está mostrando es su incapacidad de aceptarse a sí mismo Ujú. y prefiere acabar a lo grande, ¿no? Prefiere acabar a lo grande que admitir que está equivocado o que es una persona normal. Aunque no es. Ujú. Bastante interesante ese. ¿Y cuál es el de Dafne? Daphne, ya sabéis que tenía fin, que siempre tenía un miedo a la violación
porque en el de esto de Zeus siempre se dedicaba a violar a todas las jóvenes. Entonces, es el miedo de las jóvenes ante la sexualidad, ante la oscuridad de la sexualidad. Y también se le llama, en psicología se llama la angustia, la penetración que tienen algunas chicas cuando son jóvenes por este miedo del varón bruto y desalmado. Wow. ¿Y cuál es el de Ícaro? Bueno, Ícaro ya sabéis que subió al cielo hasta el sol, pero que como él estaba hecho de cera, pues se derritió la cera y dice, bueno, pues representa el deseo compulsivo de ir siempre más allá, pase lo que pase. Esto es la gente que no tiene cuidado y que es capaz de hacer cualquier cosa por una gran temeridad y arriesgando su vida. Un topalante. ¿Y cómo sería el complejo de Creso? Bueno, este complejo se manifiesta por la búsqueda patológica de la superioridad, por el derroche del dinero, el mecenazgo y las propinas y principesca. Este es el complejo del nuevo rico, es la persona que a través del dinero quiere hacerse ser superior a los demás y muestra ese derroche, ¿no? Una gran casa, un gran coche, una apariencia de nuevo rico, ¿no? ¿Y cómo sería el complejo de Munchausen? Ya saben que los cuentos de Munchausen Munchausen era un mentiroso compulsivo y bueno, siempre se estaba inventando historias inverosímiles con tal de sentirse superior a sus oyentes. Entonces es un mecanismo de compensación a una situación de inferioridad, ¿no? Sí, me gustaban bastante esos cuentos. ¿Cómo sería el complejo de Bovary? Bueno, consiste en una alteración del sentido de la realidad, por lo que una persona se considera otra de lo que realmente es. En el caso de Bovary, bueno, pues es creerse que uno es distinto de lo que es, ¿no? Y entonces, pues no es, produce una distorsión enorme en el equilibrio de esas personas. Si quieres ya podemos acabar. Hay un complejo muy bonito que es el complejo de Sara y Agar que le pasa mucho a los hombres y que me gustaría decirlo porque es una tendencia. Sara y Agar son dos mujeres de la Biblia, ¿no? Entonces es una tendencia masculina que muchas veces es inconsciente a clasificar a las mujeres en dos grupos. Las buenas, que son las puras, intocables, a semejanza de de su madre, y las malas, que son las aptas para la satisfacción sexual, pero son indignas del amor, la consideran prostituta, etc. Entonces, esa doble visión que tiene el varón de las mujeres buenas como su madre y las malas como las prostitutas, ¿no? Pero no puede vivir sin ninguna de las dos, obviamente. Si quieres, ¿podrías comentarme algo sobre el complejo de Aristóteles? Sí, bueno, Aristóteles de toda su vida estuvo refutando a su maestro Platón, entonces este complejo lo que viene a decir es la rebelión del hijo contra el padre, ¿no? Y también del discípulo contra el maestro. Esto pasa en tanto en la ciencia como en las tradiciones espirituales. ¿Y el complejo de Caín? Bueno, es peculiar, sí, el primogénito, y Caín es el celoso del segundo hijo a quien considera un intruso y un rival y además acaba matándolo, ¿no? Que es el siguiente complejo, que es el complejo de Abel, que es el sufridor o víctima de Caín. Entonces siempre es un maltratador y una persona maltratada. Entonces... ¿Y qué podrías decirnos sobre el de Casandra? Bueno, esto es muy popular hoy día, es el sentimiento excesivo de estar siempre en posesión de la verdad. Esto, como tú has dicho antes, en las redes y eso se nota mucho en las discusiones, que tiene que tener razón porque si no tienes razón no existe, ¿no? Es una exageración en ese sentido. Correcto. ¿Y cómo sería el complejo de Hamlet? Bueno, Shakespeare expresó en la obra de Hamlet pues, la duda, ¿no? Entonces es una vacilación exagerada para actuar debido a la duda, el escrúpulo y la meditación excesiva. Son las personas que están constantemente dudando de todo, no se deciden nunca por nada. Muy interesante. ¿Y el de Brunilda? Bueno, pues ya con este vamos a acabar. Es la tendencia de las jóvenes, de las muchachas, a querer ver en su novio un superhombre o un héroe, cuando están enamoradas de jóvenes, una sobrevaloración que después del matrimonio se cambia en una desvalorización absoluta. Esto es una decepción muy grande que tiene.
Entonces, bueno, aquí ya no vamos a decir más porque no nos gustaría cansar a los oyentes. Lo que sí quería decir, que es lo que un poco ha dicho Manzoito antes, que el próximo programa, que se llamará Los Complejos 2, o segunda parte, presentaremos en primer lugar aspectos importantes de la terapia de los complejos. Es decir, una vez diagnosticado, una vez señalado un complejo que creemos que nos afecta, pues cómo podíamos lidiar con él, ¿no? En segundo lugar, pues trataremos en profundidad el complejo paterno y el materno en su doble vertiente, positiva y negativa, que son dos complejos muy básicos que van a afectar a nuestra vida completamente. Nada más que eso. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias, Manzoito. Fantástico. Invito a los oyentes a que definitivamente investiguen sobre los complejos que hayan resonado en ellos, o si les ha parecido interesante sobre qué iban, que hagan su investigación y indaguen, que es un tema muy, muy, muy interesante y muy asociativo también con nuestro entorno y nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Pedro, por esta información. Encantado de estar con vosotros. Así, un abrazo muy fuerte. Ha sido muy fructífera y bueno, invito a que si os ha gustado el tema le deis el like y esperamos veros en el siguiente programa, que también va a ser súper, súper interesante. Bueno, y continuamos inmersos en la dimensión insólita. Mwana wange, wange, mwana wange, 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 mwana wange, wesirikire, mwana wange, wesirikire, kyenalyako nakuterekeranga, nekyenanywako nakuterekeranga wange, maama nadda wesirikire, ne taata nadda wesirikire.
esencia es la misma.